Bueno, chicos, entonces hoy continuamos con el tema de nervios craneales. Empezamos, habíamos hablado de los 6 primeros pares craneales. Básicamente todos están en el mesencéfalo y parte de la protuberancia, ¿de acuerdo? Lo que es del tercero, cuarto, quinto y sexto son pares mesencefálicos o pares protuberanciales. Recordemos que el primero y el segundo son pares diencefálicos, son pares nervios craneales que salen directamente del diencéfalo y los veremos más a detalle cuando hablemos de olfato y cuando hablemos de visión. ¿Listo? Tercero, recordemos que es el oculomotor, se encuentra en el mesencéfalo. ¿Sí? Su origen aparente es la fosa interpeduncular del mesencéfalo, tiene dos núcleos, un núcleo motor general, el núcleo motor del tercer par craneal, y un núcleo motor parasimpático, que es el que inerva el músculo liso del globo ocular, el músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila. O sea, estos dos núcleos, estos dos orígenes reales se encuentran en el mesencéfalo. El cuarto, el nervio troclear, un solo origen real en el núcleo motor del cuarto par. ¿Sí? Su emergencia, o sea, su origen aparente, la cara posterior del mesencéfalo. Su función es llegar al oblicuo superior. El quinto par craneal, que es el más complejo, tiene un componente doble, un componente motor y un componente sensitivo. El componente sensitivo es el mayor, el más grande, el que más axones tiene, y un componente motor un poco más pequeño. ¿Sí? El origen aparente, la cara lateral, anterolateral de la protuberancia, rompiendo la superficie de la protuberancia, y un origen aparente en 4 núcleos. Uno, que es el núcleo motor del trigémino, que se encuentra en la protuberancia. Los otros 3 son núcleos sensitivos dispuestos a lo largo del tallo cerebral, una porción, un núcleo mesencefálico, que es el encargado de la propiocepción, un núcleo sensitivo principal que se encuentra en la protuberancia, es el encargado de todo lo que es tacto y presión, ¿sí? Y un núcleo espinal que se extiende por todo el bulbo y se continúa con la sustancia gelatinosa de la médula espinal, que es el encargado de recibir dolor y temperatura. ¿Listo? Es un solo núcleo separado en 3 segmentos: mesencefálico, sensitivo principal y espina. ¿Ok? Ese es el origen real del nervio trigémino, con todo su componente motor y todo su componente sensitivo que ustedes ya tienen claro. ¿Listo? Y finalmente el sexto par craneal, también un nervio protuberancial. Su origen aparente es la parte más surco bulbo protuberancial, la parte más medial del surco bulbo protuberancial, y su origen real es el núcleo del sexto par, del abducens, que se encuentra en la parte posterior del tegmento de la protuberancia, formando el colículo facial. Recuerden que el nervio facial, sus fibras dan la vuelta y envuelven el núcleo y forman esa protuberancia en la cara posterior de la protuberancia. ¿Listo? Y se dirige a inervar el músculo recto lateral. ¿Ok? Hasta ahí llegamos y cada nervio tiene más o menos su propio núcleo, ¿cierto? De manera independiente. ¿Ok? Es importante antes de llegar a lo que se conoce como los pares craneales bajos, que ellos comparten núcleos a nivel del bulbo raquídeo. De todos los nervios que vamos a hablar, todos los núcleos son núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo y se combinan, reciben información mixta de varios pares craneales. ¿Listo? Uno de ellos ya lo conocemos, hemos hablado de él, que es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte más lateral lateral y anterior del bulbo raquídeo. El va a inervar, es un núcleo motor común, ¿sí? El va a inervar, de ahí van a salir las fibras motoras de todos los músculos originados en estructuras que vienen de los arcos faringeos. Los arcos faringeos son estructuras de mesodermo que se forman a lo largo del desarrollo embrionario, y este mesodermo a nivel de cabeza y cuello forman unos arcos, y de cada de esos arcos va a salir un músculo en especial o un grupo muscular. ¿Qué músculos están ahí? Todos los músculos de la faringe, los músculos de la laringe, faringe y laringe, algunos músculos del paladar, ¿sí? Eh, Básicamente eso, no sé si me pasa alguno más. Esos son los músculos de los arcos faringes, ¿sí? Garganta básicamente. ¿Ok? De ese núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, salen fibras que van al glosofaringeo, al vago y al accesorio. Ahí metemos al accesorio. Cuando hablemos de accesorio explicaremos por qué se mete el accesorio, si el accesorio en teoría inerva solamente
esternocleido y trapecio. Pero también ese núcleo da fibras al nervio accesorio. ¿Listo? El núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo, un núcleo de aferencias. Él recibe aferencias, él se encuentra en la parte posterior del bulbo raquídeo, muy cerca al acueducto cerebral, como en todas partes. Recuerden que lo motor va anterior y lo sensitivo va posterior. Él va a recibir básicamente información aferente, pero va a recibir información aferente no general, o sea, de tacto, presión, eso no lo recibe. Él recibe solamente dos tipos. Información de aferencia del gusto, o sea, la aferencia especial del gusto, provenga de donde provenga, y información visceral del cuerpo carotidio, del seno carotidio y de las vísceras tóraco-abdominales. O sea, él recibe todo lo que tenga que ver con dolor visceral de tracto respiratorio y tracto digestivo. ¿Listo? Ese núcleo del tracto solitario, como lo mencioné, está en la cara posterior del bulbo y se extiende a lo largo de todo el bulbo raquídeo. ¿Listo? Y tercero, el núcleo espinal del nervio trigémino, que lo mencionamos mucho y nos dimos cuenta que se encuentra a lo largo de todo el bulbo. Ese núcleo es un núcleo sensitivo, pero a diferencia del tracto solitario, él recibe información de sensibilidad esteroceptiva, o sea, tacto, presión, dolor y temperatura, de todos los nervios craneales que van a inervar y van a llegar a la piel de la cara, la piel de las mucosas, conducto auditivo, faringe y laringe. ¿Listo? O sea, ese núcleo espinal del nervio trigémino, aparte de recibir las fibras que vienen de la mucosa de la cara y de la piel de la cara y las mucosas, también me recibe información de tacto, dolor, presión, temperatura y de conducto auditivo, faringe y laringe. ¿Listo? Ese núcleo se extiende por todo el bulbo raquídeo y es el que se continúa como la sustancia gelatinosa en los segmentos medulares superiores. ¿Listo? Entonces, tres núcleos con común: núcleo ambiguo, motor de músculos de arcos faringeos o lo que se conoce como músculos branquiales, núcleo del tracto solitario, que recibe información, recibe aferencias, las aferencias, pero son de tipo o especial o visceral, no recibe aferencias generales. Y el núcleo espinal del nervio trigémino, que sí recibe información esteroceptiva, sensibilidad, aferencia general de tanto de su propio nervio, que es el nervio trigémino, como de otros nervios como el glosofaringeo y como el vago. ¿Listo? Por eso hablamos de que estos tres núcleos son núcleos en común del nervio trigémino, del nervio facial, del glosofaringeo y del vago. Acá metemos accesorio, ¿sí? Y vamos a explicar por qué, hablamos después, por qué metemos al accesorio ahí a ese nivel. ¿Listo? Acá vemos los núcleos. Mira, acá tenemos este es azulito largo, es el núcleo del trigémino, el complejo sensitivo del trigémino, con sus tres porciones. El que nos interesa en este momento es el espinal, que es la prolongación que se va por todo el bulbo raquídeo, y el que me va a recibir todo lo que tenga que ver con dolor y temperatura de faringe, laringe, aparte de todo el dolor y temperatura del territorio trigeminal que ya conocemos. ¿Listo? Es un núcleo eferente general, aferente general, recibe información de exteroceptiva, aparte del componente trigeminal que conocemos, toda la sensibilidad que llega por glosofaringeo y vago a través que viene de la garganta, de la faringe y la laringe. ¿Listo? Tenemos otro sensitivo, pero ya es un sensitivo diferente. Mire, tiene un componente verde, que sería el componente aferente especial, que es la parte del gusto. Recordemos que el gusto viene por tres nervios: la parte anterior de la lengua por el facial, la parte posterior de la lengua por el glosofaringeo, y todo el gusto que se siente en la parte de la faringe viene del vago. Recuerden que también percibimos sabor en la parte más posterior de la garganta. ¿Listo? Esta información de tres nervios craneales diferentes llega a la porción más superior de ese núcleo del tracto solitario. El resto es el encargado de recibir todas las aferencias viscerales provenientes, ya sea del glosofaringeo, cuerpo y seno carotidio, o de todo el tracto respiratorio digestivo, que es función del vago. ¿Listo? Entonces, toda esa información, dolor, cólicos, la información de estiramiento, de la pared intestinal, eso es muy importante para coordinar el peristaltismo, y que llega comida al estómago, inmediatamente el duodeno se prepara
a producir todo el complejo enzimático, el páncreas se prepara. Toda esa información que necesita el cerebro para coordinar eso, lo hace por medio de ese núcleo, que es el núcleo del tracto solitario. ¿Listo? Y tenemos el núcleo ambiguo, que es este. Este núcleo ambiguo es un núcleo motor general, es una eferencia general, va a inervarme músculos, básicamente paladar, faringe y laringe, lo que se conoce como músculos branquiales o músculos de arco faríngeo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Bueno, ¿dónde están localizados? Ya sabemos, dijimos que el núcleo del tracto solitario está acá. Están viendo la flechita, ¿cierto? Señor. Ok. El núcleo del tracto solitario que se encuentra, como dijimos, cerca, en la parte posterior del tegmento del bulbo, pero cerca y muy relacionado al acueducto cerebral. ¿Listo? Ahí está el tracto solitario. Entonces, el tracto solitario es un núcleo común, sensitivo, tanto especial como visceral. O sea, un eferente general, aferente general, aferente visceral, o sea, recibe información sensitiva de gusto, la parte más superior, y de toda la información visceral que proviene de lo que inerva el vago. ¿Listo? El otro es el núcleo ambiguo. Acá está. El núcleo ambiguo se encuentra un poco más en la parte lateral y anterior, en la parte más anterior del tegmento, del bulbo. Ese núcleo ambiguo es un núcleo motor común, motor general. Va a inervar músculo estriado esquelético, músculo voluntario, que es el encargado de toda la parte, básicamente la parte deglutoria. Músculos del paladar, músculos de la faringe y músculos de la laringe. ¿Listo? Recuerden que esos músculos están repartidos, inervados unos por el vago, otros por el glosofaringio, unos inclusive hasta por el facial, pero son músculos que se encuentran, todas las neuronas motoras se encuentran a ese nivel. El núcleo ambiguo. ¿Listo? Y tenemos el tercer núcleo que se me perdió, que es el núcleo espinal. Acá, un poquito en la parte posterior. Núcleo espinal del nervio trigémino, que es el núcleo común que me recibe todas las aferencias generales, o sea, todo lo que es tacto, presión, toda la parte exteroceptiva, aparte del componente trigeminal, que es propio, obviamente es de él, también me recibe la información de dolor y temperatura, de cavidad faríngea y laringea. ¿Listo? Incluyendo también, obviamente, la del oído medio, el oído medio, que también es un componente faríngeo, como ustedes se acuerdan en biología. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la ubicación en el bulbo de los tres núcleos comunes. Núcleo del tracto solitario en la parte posterior, es un núcleo sensitivo. El núcleo espinal también está en la parte posterior, pero más lateral, es un núcleo sensitivo general. Y el núcleo ambiguo motor, un poquito más anterior, que es el núcleo motor general de todos los pares craneales bajos. Ahora ya tenemos... Profesor, una pregunta. Señor. Cuando hablamos del trigémino, se supone que se va en la sensibilidad también de la parte de la mucosa oral, la parte de la nariz, los maxilares y el paladar, ¿es cierto? Sí, señor. Toda esa información la recibe el trigémino, ¿cierto? Ahí en el núcleo espinal. Pero él también, ese núcleo también recibe la información de dolor y temperatura de la faringe, que la faringe y la laringe, la sensibilidad es glosofaringio, ¿cierto? Esa inervación, que en teoría debería ir a un núcleo glosofaringio, llega al núcleo espinal, ¿sí? Esa información, mejor dicho, en pocas palabras, el núcleo espinal me va a recibir la información propia de todo, o sea, de dolor y temperatura de todo, cara, mucosas, conjuntiva, mucosa nasal, oral, pero también por medio de otro nervio, que es el glosofaringio, me va a recibir corrijo, del vago, me va a recibir la información de faringe y laringe. Por eso es un núcleo común. ¿Listo? Ahí recibe la información de dolor y temperatura de esta región. Lo que inerva sensitivamente el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Aparte, obviamente, aparte de la que recibe propiamente por su componente sensitivo, que es el del trigémino, que es todo el componente, todo el área de la cara craneofacial. ¿Listo? Bueno, entonces, el nervio facial es uno de los nervios más complejos que hay. Tiene todos los componentes que existen en los pares craneales. Es el nervio craneal que más funciones tiene, ¿cierto? La que más conocemos es la aferente general, o sea, la muscular hacia los músculos
de la expresión facial. Este es por lo que se conoce el nervio facial, pero también inerva otros músculos, como el músculo estiloideo, los músculos de la cavidad timpánica, como el músculo tensor del estribo y el músculo estapedio, y el vientre posterior del músculo digástrico. Son músculos que son inervados por el nervio facial. ¿Listo? Primera función, eferente general, o sea, motor general. Segunda función, inervación autónoma de las glándulas lagrimales, submandibulares, sublinguales y salivares menores. Todas esas glándulas, todas las glándulas de la cabeza son inervadas autonómicamente por el facial. ¿Listo? Entonces empiezo a hacer una diferencia. Si yo llego y me lastimo y daño la glándula parótida o se me inflama por alguna paperas o por algún cálculo y me duele la glándula parótida, voy a cambiar de glándula. La glándula lagrimal, que puede taparse, puede infectarse, puede haber una adenitis de la glándula lagrimal y puede infectarse y puede doler. El dolor de la glándula lagrimal se va por trigémino porque es dolor, ¿listo? Pero la inervación que llega para que produzca lágrimas es mandada por el nervio facial, ¿listo? Entonces ahí quiero empezar a diferenciar un poco, porque a mí me pueden doler las glándulas lagrimales, ¿sí? Se me inflaman algunas veces las glándulas submandibulares, ¿sí? Pero el dolor, la sensación de dolor va por el facial, va por el trigémino. El facial envía informaciones autonómicas para que secrete lágrimas, secrete saliva, ¿listo? Entonces todas las glándulas lagrimales, las glándulas nasales que producen el moco de la mucosa nasal, las glándulas salivares menores, que son la submandibular, la sublingual, y esas glándulas todas, excepto la parótida, y son inervadas autonómicamente, o sea, una inervación eferente visceral inervada por el nervio facial. ¿Listo? ¿Por qué digo que la parótida no? Porque la parótida está inervada por el glosofaringe. ¿Listo? También tiene un componente eferente general, que es la sensibilidad general de la piel del conducto auditivo interno y la cara interna del pabellón auricular. ¿Listo? Que eso lo habíamos visto anteriormente y ahora lo vamos a recordar. Y finalmente, tiene un componente sensitivo especial del gusto, que es un órgano de los sentidos, de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Listo? Como les explicaba, estoy comiendo helado, con la punta del helado voy a sentir dos cosas: el frío, que se va por el nervio trigémino, y la sensación del gusto dulce, que se va por el facial. Entonces son dos componentes sensitivos diferentes, que los dos componentes, por ejemplo, cuando te hacen algún procedimiento odontológico, se te duerme la lengua y no solamente no la sientes, sino que tampoco saboreas, porque bloqueas el nervio lingual, que es un nervio mixto. ¿Listo? Entonces, ese componente de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua va por el nervio facial. ¿Listo? Entonces, las cuatro funciones, las dos aferentes, dos eferentes, tanto general como especial, tiene un componente. Lo único que no tiene el nervio facial es una eferencia visceral propia como tal. ¿Listo? Una aferencia visceral propia. De resto, todos los componentes lo tienen. Su origen aparente en el surco bulbo protuberancial. ¿Sí? O sea, recuerde que en el surco bulbo protuberancial va sexto, séptimo y octavo. El sexto es el abducens, séptimo facial, octavo vestíbulo coclear, en ese orden, en el surco bulbo protuberancial. Perdón. Y el origen real está conformado ya por varios núcleos. Si tiene tantas funciones, recordemos que cada nervio tiene el núcleo de su función completamente individualizada. ¿Listo? Entonces, el núcleo más importante, o el núcleo como tal del nervio facial, es el núcleo motor principal, que es el que va a mover los músculos de la expresión facial. El núcleo real, el núcleo propio, el de él, es el núcleo motor principal. ¿En dónde se encuentra? En el tegmento protuberancial. ¿Sí? Acá se ve el núcleo motor del séptimo, del facial. Estas fibras llegan y son esas fibras motoras llegan y son las que le dan la vuelta al núcleo del sexto par, y estas fibras son las que forman el colículo facial, que es una estructura que vemos en la cara posterior de la protuberancia. ¿Listo? Ese es uno de sus orígenes reales. Otro origen real es la porción superior del tracto solitario. Recuerden que esa parte más superior, que es el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo común, recibe las fibras del gusto.
ya sea del facial, ya sea del glosofaríngeo, ya sea del vago, que los tres son nervios que llevan el gusto de la cavidad oral y la faringe. El facial, esa parte llega al núcleo solitario, o sea, sería segundo origen real, el núcleo del tracto solitario. Tercer origen real, hay unos núcleos muy pequeños que rara vez se describen en los cortes anatómicos porque son núcleos muy dispersos y muy pequeños, pero que dan fibras autonómicas que se dirigen a las glándulas salivares y a la glándula lagrimal. ¿Listo? Esos núcleos se llaman núcleo salivar superior y núcleo lagrimal. Se encuentran en el tegmento protuberancial al ladito del núcleo motor principal. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos el núcleo motor principal, tiene la vuelta que les da. Tenemos los núcleos salivar superior y el núcleo lagrimal, que se encuentran inmediatamente pegaditos al núcleo del nervio facial. ¿Sí? Todo esto son los axones que forman el nervio facial. Los motores van completamente independientes, pero acá se pegan las fibras autonómicas. Igualmente, por ese mismo nervio llega el componente sensitivo al núcleo del tracto solitario. Entonces ya tenemos tres orígenes reales. El motor del facial, el componente autonómico o visceral, que viene de los núcleos salivares superior y el núcleo lagrimal, y el del tracto solitario, que recibe la información del gusto proveniente del nervio facial. ¿Listo? Falta un cuarto, que es el núcleo espinal del trigémino. Recuerde que esta sensibilidad general del tacto, de olor, que se viene del conducto auditivo externo, de la cara interna del pabellón auricular, es un componente, es piel, es inervación sensitiva del proveniente que se conduce a través del facial. Esa información, que es súper chiquita, no está acá, que es súper chiquita, lo habíamos mencionado la vez pasada, que es súper pequeña, el facial es amarillo, la cara más interna del pabellón auricular y toda esta cara posterior en la parte intermedia del conducto auditivo son inervados por el facial. Esa información va a llegar al núcleo espinal, ¿ok? Ese núcleo espinal, núcleo común, está en el bulbo y también forma parte del origen real del nervio facial. Entonces, así como el nervio facial tiene 4 funciones, tiene 4 orígenes reales. ¿Listo? El origen real de la porción motora, que es el núcleo motor en la protuberancia, el núcleo del que sale la información motora visceral a los músculos, a las glándulas que hemos comentado, que es el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal. Tercero, el componente de gusto que proviene de los 2 tercios anteriores de la lengua, que llega al núcleo del tracto solitario a su parte más superior. Y finalmente, la información chiquita, sensibilidad general del conducto auditivo externo y del pabellón auricular, llega al núcleo espinal del nervio trigémino. ¿De acuerdo? Por eso empezamos a hablar, teníamos que explicar primero esos núcleos comunes que tenemos entre los pares craneales bajos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo averigüé, profesor, que uno de los orígenes reales era también la raíz sensitiva del ganglio geniculado. Lo que pasa es que no es que sea raíz. La información, toda la información o sea, la raíz sensitiva del trigémino, o sea, recuerden que los orígenes reales son neuronas, no son axones ni tractos, ¿de acuerdo? La información que viene por el nervio trigémino va obviamente al núcleo espinal, pero también la información que viene de la sensibilidad general del conducto auditivo entra por el facial, pero va a llegar al núcleo del trigémino, al núcleo espinal del núcleo trigémino. ¿Listo? Por eso es importante entender las funciones, ¿listo? Y diferenciarlas. La información que llega, sensitiva, que llega del nervio trigémino, va a llegar al núcleo espinal, obviamente, pero también va a llegar la información de la sensibilidad de conducto auditivo externo y pabellón auricular, también va a llegar. Entra por el facial, pero va a llegar al núcleo espinal. O sea, por eso es un núcleo que se comparte con el trigémino. ¿Listo? Entonces acá vemos el origen aparente. Tenemos el facial, vestíbulo coclear, el abducen, el sexto par, el facial y el vestíbulo coclear. Miremos acá, el nervio facial tiene un componente doble, ¿sí? O sea, el nervio facial tiene una pequeña rama que es el nervio intermedio, ya vamos a hablar de él. ¿Listo? Entonces acá vemos la localización del núcleo principal, acá está el núcleo motor principal,
sus fibras, que son las más grandes y las más importantes, el componente motor, es el que forma como tal el nervio facial. Sin embargo, hay un nervio que, mira, acá está delimitado, que es todo lo que no es motor. O sea, el nervio facial es el nervio motor, es un nervio motor por excelencia. Sin embargo, tiene un componente glandular, autonómico, tiene un componente sensitivo de gusto y tiene un componente de sensibilidad normal, de sensibilidad que es el que va, el de la sensibilidad de la piel del pabellón, del conducto auditivo y del pabellón auricular. Entonces, ese componente que no es motor va por un nervio aparte, anatómicamente aislado y diferenciado, como lo ven ustedes acá. Entonces, siempre van a ver en todos los dibujos el sexto, el séptimo con una ramita pequeña pegada en el mismo perineuro, ¿listo? Pero son dos ramas completamente diferentes. Forma parte del nervio facial, pero se conoce como porción intermedia o nervio intermedio, que es una porción del nervio facial. En algún momento de la anatomía, hace muchísimo tiempo, ese nervio intermedio era un nervio completamente independiente, pero lo fusionaron y desde hace muchísimos años el nervio facial es completo, componente motor y el componente no motor del facial que va por medio del nervio intermedio. ¿Listo? Acá está mejor explicadito. Lo motor va por el nervio facial y lo no motor se va por un nervio pequeño que es el nervio intermedio. ¿Listo? Ahí estoy explicando claramente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Por dónde sale el nervio facial? ¿Por dónde sale el cráneo el nervio facial, chicos? Bueno, si el nervio trigémino era súper complejo en la parte externa por la cantidad de ramas que tiene, porque el nervio trigémino llega y tiene ramas para todas las partes de la cara, incluyendo glándulas como los nervios lagrimales, los nervios, las ramas nasales del ganglio fenopalatino, ¿cierto? El nervio lingual, en fin, una cantidad de ramas, ¿sí? Casi todas sensitivas. Gracias al nervio trigémino que llega a todas las partes del cráneo, el nervio facial va a dar algunas ramas para que vayan y se le peguen a esas ramas del trigémino y poder llegar a lugares donde el nervio facial no llega. Por ejemplo, la cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es un nervio proveniente del facial, ¿sí? Básicamente de la porción del nervio intermedio que lleva la información del gusto. Ese nervio cuerda del tímpano sale del ganglio geniculado, del nervio facial que se encuentra en el conducto petroso y de ahí se dirige hacia y se pega al nervio lingual, que es del trigémino, ¿de acuerdo? Entonces, esa cuerda es un ejemplo de tantos que hay que ustedes tienen que mirar. Ese nervio cuerda del tímpano va a llegar y se va a pegar al nervio lingual y por ese nervio que es del trigémino va a llevar la información del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, así como está ese nervio cuerda del tímpano, está el nervio petroso mayor, el glosofaringeo manda el nervio petroso menor, en fin, que llevan información a los nervios del nervio, a las ramas del nervio trigémino para poder llegar a la parte glandular. ¿Listo? Entonces es importante que eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? El recorrido, las ramas del nervio facial, eso tiene que quedar claro y lo tienen que leer del libro Anatomía General. ¿Listo? Bueno, octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear. Así como el primero y el segundo es un nervio exclusivamente sensorial, aferente especial. Ese nervio lo veremos con mayor detalle cuando hablemos de audición y hablemos de equilibrio. Obviamente es un componente doble. Ambos van conducidos por ese nervio vestíbulo coclear, pero en el momento en el que llega el tallo se divide, ¿sí? La porción de vestibular se dirige a los núcleos vestibulares y la porción auditiva se dirige a los núcleos cocleares. Ambos quedan en la unión bulbo-protuberancial, ese sería su origen real, ¿cierto? Y el origen aparente, pues la parte más lateral del surco bulbo-protuberancial. Entonces no me voy a complicar mucho con este nervio. Tenemos el surco bulbo-protuberancial y tenemos el más lateral, que es el vestíbulo coclear. Entonces, sexto, séptimo con el nervio intermedio pegado y octavo. Si ustedes se dan cuenta, este componente está junto. Eso viajan junto en la fosa posterior del cráneo y llegan junto, salen del cráneo por el conducto auditivo interno. Ahí llegan y en ese momento ellos se separan. El vestíbulo coclear hacia el oído y el facial a salir de la cara del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces son dos nervios craneales
que están pegados y por lo general cuando se dañan ambos, ¿sí? Entonces hay un daño auditivo y un daño motor. ¿Sí? Eso es para ustedes estén en clínica se darán cuenta de que ese componente doble me indica de que la lesión es interna del cráneo y no externa. Por ejemplo, me llega el paciente con la parálisis facial, llega súper asustado, se me durmió la cara, se me paralizó, llegan pensando mil cosas, y con tu examen neurológico te vas a dar cuenta de que solamente es un componente motor, no tiene nada más. Entonces quedamos tranquilos de que es una inflamación del nervio facial, lo que se conoce como parálisis de Bell, que es muy frecuente y es benigna, ¿cierto? Pero si yo aparte de eso le encuentro componente vestíbulo coclear, o sea, hay zumbidos, se llama tinnitus, hay nistagmos, hay mareo, hay vértigo, dice uno, no es una parálisis de Bell, no es una parálisis facial sencilla, muy posiblemente es algo intracraneal, porque el recorrido intracraneal va pegaditos en un mismo paquete neurovascular. ¿Listo? ¿Dónde están los núcleos? En la unión bulbo-protuberancial. Recordemos que los cocleares, que son los auditivos, se encuentran pegaditos en relación al pedúnculo cerebeloso inferior, y los vestibulares que están acá se encuentran más en relación al cuarto ventrículo, en la parte posterior del tegmento del bulbo y la protuberancia. ¿Listo? Acá tenemos los núcleos vestibulares y acá tenemos los núcleos cocleares. ¿Listo? Cocleares, audición, relacionados con el pedúnculo cerebeloso inferior, y los vestibulares, que son 4, vestibular medial, vestibular lateral, vestibular superior, vestibular inferior, que están relacionados con el piso del cuarto ventrículo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver a detalle, cada uno de esos núcleos, cuando hablemos de audición y equilibrio. ¿Listo? Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo, igual un nervio mixto con 4 funciones, al igual que el facial. ¿Listo? Entonces, ese nervio, su función principal es la sensibilidad. Él es básicamente un nervio sensitivo, ¿de acuerdo? Toda la sensibilidad de la mucosa orofaringea, o sea, la boca posterior, la faringe y la laringe, esta información es general y llega a núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Listo? O sea, como tal, si ustedes se van dando cuenta, el nervio glosofaríngeo no tiene un núcleo propio. Él comparte sus núcleos con los otros pares craneales. Entonces, la sensibilidad, que es su punto clave, su función principal, va al núcleo espinal del nervio trigémino. O sea, el dolor, la carraspera, cuando tenemos una amigdalitis, cuando estamos afónicos y nos duele la garganta, ese dolor va por el glosofaríngeo, entra el tallo por el glosofaríngeo, pero termina integrado en el núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Listo? Gusto del tercio posterior de la lengua. La información del gusto tardío, cuando ustedes comen algo y después como que sienten un sabor diferente, ese sabor tardío, es porque el sabor llegó a las papilas gustativas de la parte posterior de la lengua. Esa sensación casi siempre es un amargo, ¿cierto? Esa sensación del gusto viaja a la porción superior del tracto solitario, ¿sí? Entonces el facial inerva los 2 tercios anteriores, el glosofaríngeo inerva el tercio posterior de la lengua, ¿listo? También llega al núcleo del tracto solitario. ¿Listo? Tercera función, la información que proviene del cuerpo y del seno carotidio. He hablado y he comentado varias veces, y volvemos a repetir, el cuerpo y el seno carotidio me sensan los niveles de oxígeno directamente de la sangre que va por la carótida, y me sensa, es un quimioreceptor y también varoreceptor, o sea, me sensa tanto presión, la presión de la sangre, como la concentración de oxígeno que hay en la sangre arterial que va al cerebro. Y eso, con eso me va a modificar básicamente la frecuencia respiratoria, que respire yo más fuerte, respire yo más rápido, respire yo más profundo, en fin, va a modificar como la mencionamos cuando hablamos de formación reticular. Esa información es una aferente visceral que proviene del cuerpo y del seno carotidio y me va a llegar a un núcleo. ¿A cuál núcleo? Al núcleo del tracto solitario, pero la porción más inferior, ¿cierto? El tracto solitario tiene 2 porciones, una superior que es especial para gusto y otra inferior que recibe todas las aferencias de los demás, las aferencias viscerales adicionales, ¿sí? Cuerpo y seno carotidio y todo el tracto respiratorio, gastrointestinal inervado por el vago. Y finalmente me inerva la glándula parótida. Esa inervación, quizá ese es el único núcleo propio que el nervio glosofaríngeo tiene, y es el núcleo salivar inferior. Entonces, el salivar superior es del facial, manda la información a todas las demás glándulas, y el salivar inferior solamente va a la parótida. ¿Listo?
Eso es importante saberlo, sin embargo, clínicamente no se puede diferenciar porque el núcleo salivar superior y el núcleo salivar inferior están casi pegados. Entonces, es muy difícil yo decir que se me dañó el núcleo salivar inferior y no se me dañó el núcleo salivar superior. Por lo general se dañan todos los dos, entonces hay un problema salivatorio general. Acá vemos el origen aparente. ¿Sí? Vuelvo, sexto, abducens, séptimo, facial con su nervio intermedio en la mitad, vestíbulo coclear, y vemos acá abajo, mira que es casi una secuencia, ¿no? Sexto, séptimo, octavo, noveno. En el surco retroolivar, la parte más superior del surco retroolivar, se encuentra el nervio glosofaríngeo. En ese mismo surco desciende el vago, que es el décimo, y el accesorio, que es el onceavo. ¿Okay? Entonces, el origen aparente del nervio glosofaríngeo es la porción más superior, la más craneal del surco retroolivar. Acá vemos cómo se distribuye. Vemos el nervio glosofaríngeo sale, tiene dos ganglios, eso lo vamos a ver poco a poco, no hay ningún problema, ¿cierto? Vemos, mire, como hay una rama que es el nervio petroso profundo que lleva al ganglio óptico. El ganglio óptico forma parte del trigémino, ¿cierto? Y es de ahí, por medio del nervio parotidio, llega a inervar la glándula lagrimal. O sea, aprovecha otra rama del trigémino para mandar la información autonómica hacia la glándula salivar. ¿Listo? O sea, el único nervio, el nervio del glosofaríngeo es el petroso mayor, el petroso menor, ¿cierto? Ese llega al ganglio óptico y ahí deja de ser del glosofaríngeo, ya las fibras las conduce el trigémino. También vemos las ramas que van a inervar algunos músculos, va a inervar la sensibilidad de la parte posterior de la lengua por el ramo lingual, ¿cierto? Y va la rama carotidia que va a inervar el cuerpo y el seno carotidio. ¿Listo? El glosofaríngeo tiene un componente motor pequeño y es el músculo estiloideo. ¿Listo? Entonces, pero pues básicamente es un nervio sensitivo. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Seguro no tienen ninguna pregunta, están entendiendo perfectamente. El glosofaringeo también cierra la epiglotis. No, el cierre de la epiglotis es vago, ¿ok? Por eso dije, el componente principal del glosofaríngeo es sensitivo. Si yo te meto un bajalenguas y te toco la parte posterior de la garganta, ¿cierto? Me dan náuseas. Le dan náuseas, ¿ok? Eso es un reflejo y se llama reflejo nauseoso. Los reflejos tienen un componente sensitivo que llega información y una respuesta motora inmediata, ¿listo? Si yo alumbro la pupila, recibe el segundo nervio craneal, que es el óptico, manda la información, la lleva al tallo cerebral, al mesencéfalo, y me la devuelve como una respuesta motora. ¿Cuál es la respuesta motora? Cerrar la pupila. Sí, miosis. Cierra la pupila para protegerlo de la luz excesiva. ¿Listo? Igual pasa con el reflejo nauseoso. Yo toco con el bajalenguas la cara posterior de la faringe, ¿cierto? Esa información me la recibe el glosofaríngeo. Es información sensitiva de la faringe posterior. Esa información me la manda, va por el glosofaríngeo, llega al núcleo del tracto solitario, inmediatamente hay una conexión directa con el núcleo ambiguo y manda la respuesta motora. ¿Cuál es la respuesta motora? Me cierra la glotis, me contrae fuertemente los músculos del paladar y los músculos de la faringe, los músculos de la faringe posterior, ¿cierto? Y eso me desencadena las náuseas, ¿cierto? Que básicamente las náuseas es cerrar epiglotis y contraer con fuerza todos los músculos de la garganta para evitar que pase algo, y si pasó algo a la garganta, expulsarlo fuertemente. ¿Listo? Entonces, ese componente es un componente reflejo. La primera parte, sensibilidad, llega por el glosofaríngeo, pero responde el vago. ¿Listo? Entonces, eso mismo, pues obviamente el vago, su principal función y la más conocida es todo lo que tiene que ver con vísceras. ¿Listo? Esta es la función, la mentalidad que nosotros tenemos y es la verdadera función del vago. El nervio vago tiene todas, su función principal es inervar corazón, inervar tracto bronquial, inervar tracto digestivo hasta casi al colon transverso. ¿Listo? Inerva músculo liso, inerva porción glandular. Todas las glándulas que ustedes se puedan imaginar de esófago para abajo son inervadas por el vago. Ese es su componente principal, y el componente principal del vago es una eferencia visceral, o sea, va a inervar los músculos lisos de todo el tracto
respiratorio, digestivo y el corazón. ¿Listo? Pero también tiene varias funciones. Ahí donde vamos a mirar por qué se llama vago si tiene tantas funciones. Porque es que básicamente no tiene, todas las funciones son accesorias. Primero, sensibilidad general de parte de la mucosa laringea y del conducto auditivo externo. O sea, el dolor de hablar tanto es por vago. O sea, la mucosa laringea es inervada por el vago y también me inerva parte del conducto auditivo externo, básicamente la cara externa del tímpano. Cuando a mí me da dolor en el oído por otitis media, las personas que lo han experimentado pueden experimentar un dolor sordo, aparte del dolor localizado hay un dolor sordo que puede llegar inclusive a sentirse a corazón, como si fuera un infarto de corazón, por esta combinación que existe entre el oído, la inervación sensitiva del oído con todo lo que tiene con los núcleos del vago, que son los motores a nivel cardíaco. ¿Listo? Segundo, una aferencia especial, esa aferencia especial del gusto de la mucosa faríngea. Nosotros saboreamos lo dulce y lo rico en la parte anterior de la lengua, lo amargo, lo salado y lo amargo en la parte posterior, pero el vago me recibe también información del gusto de la garganta posterior, un gusto amargo principalmente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué ahí? Porque es ahí donde se desencadena el reflejo nauseoso cuando comemos algo amargo, lo amargo me indica de que no se debería comer, ¿cierto? Y eso me va a provocar el reflejo nauseoso. ¿Listo? Que nosotros con el paso del tiempo nos acostumbramos a ciertos sabores amargos y los toleramos, pero muy posiblemente la primera vez que tomamos eso amargo, comimos eso amargo, pues no nos va a gustar, ¿cierto? Amargo como qué, como el café sin azúcar, eso es súper amargo y uno tiene que tomarse primero el café con azúcar y para irse acostumbrando para después llegar a tomar el café sin azúcar. Muchas personas no toleran el café sin azúcar, ese es el sabor amargo. El de la cerveza, ¿sí? La cerveza es amarga, el sabor es amargo, no es dulce ni es nada, es amargo. ¿Sí? Que lo toleramos dependiendo de la circunstancia y del contexto social. ¿Listo? Entonces, ese gusto de la parte posterior de la garganta es vago. Entonces ya tenemos tres nervios del gusto: el facial, glosofaringeo y vago. Eferencia visceral. Así como el vago manda información a los músculos de la faringe, a la laringe y corazón, me recibe la información proveniente de ellos, principalmente dolor. Dolor de infarto de miocardio, el dolor de un infarto intestinal, los cólicos cuando estamos muy distendidos, llenos de gas, en fin, el cólico, todo eso sube, asciende por el nervio vago. ¿Listo? Entonces, esa información que viene de las vísceras también llega por el nervio vago. Y una eferencia general, o sea, va a mandar información a los músculos, va a contraerme los músculos de la faringe y la laringe. Entonces, si el glosofaringeo era el sensitivo por excelencia de la faringe y laringe, el vago es el eferente por excelencia, va a mandar la respuesta a la contracción del nervio vago. Por eso una lesión en el nervio vago puede provocar disfonía, que los músculos de la laringe no funcionen, o que tenga problemas para deglutir, porque los músculos de la faringe no responden adecuadamente al proceso de glutón. ¿Listo? Ok, entonces son las 5 funciones. De esas 5 funciones, solamente una es de él propia, que sería la parte, toda la eferencia visceral. Mover el corazón, mover intestinos, producir secreción glandular a nivel de vísceras tóraco-abdominales, es función propia del vago. De resto, todas las demás funciones son funciones que van a otros núcleos, por eso se llama vago. Esa fue la razón por la cual llamaron al nervio vago, porque en teoría no hace nada, pero sí tiene muchas funciones, pero ninguna es propia como tal de él. ¿Listo? Su origen aparente, inmediatamente por debajo del glosofaringeo, en el surco retroolivar. Origen real, 4 núcleos. El núcleo ambiguo, que es el que manda las fibras motoras a todos los músculos de la laringe y la faringe. ¿Sí? Núcleo del tracto solitario, a él llega a ambas partes. ¿Sí? Lleva la información del gusto a la parte superior y lleva la información que proviene visceral, aferencia visceral, que viene de todas las vísceras toracoabdominales, también las manda, pero la porción inferior del tracto solitario. Núcleo espinal del nervio trigémino, todo ese componente de sensibilidad del conducto auditivo externo, y finalmente su núcleo propio, que es el núcleo motor parasimpático
o vegetativo del vago, ¿listo? Que es el único núcleo que viene de, o sea, que es propio. ¿Listo? Acá donde están entonces, tenemos acá el núcleo del nervio espinal, mandando axones para formar el nervio vago, toda la información de la sensibilidad chiquita del conducto auditivo externo y parte de la laringe. Tenemos el núcleo del tracto solitario, recibiendo la información de todo, tanto el gusto de la parte de la faringe posterior, como la información proveniente de las vísceras, llega al núcleo del tracto solitario. Tercero, el núcleo motor principal, que es el núcleo propio del nervio vago. Ahí están todas las neuronas que me mueven los músculos lisos de corazón, pulmón y tracto digestivo. Y finalmente, el núcleo ambiguo, que también manda fibras motoras, pero ya las fibras motoras son para los músculos de la laringe y los músculos de la faringe. ¿De acuerdo? Claro, hasta ahí, muchachos. Entonces, ahí están los 4 componentes, los 4 orígenes reales del nervio vago. ¿Listo? Espinal, núcleo del nervio, el tracto espinal, el núcleo espinal del nervio trigémino, el núcleo del tracto solitario, el núcleo motor dorsal o motor principal, motor parasimpático del nervio vago y el núcleo ambiguo. ¿Listo? Bueno, nervio accesorio. El nervio accesorio del nervio espinal, también se llama, el onceavo par craneal, es un nervio exclusivamente motor, ¿sí? Una diferencia general. Básicamente, este se conoce porque inerva los músculos esternocleidomastoideo y los músculos trapecios. Son 2 músculos completamente vinculados a todo el complejo que hay en el tallo y se individualiza su inervación debido a la necesidad que hay para mover la cabeza en respuesta a estímulos externos, estímulos visuales o estímulos auditivos. Completamente necesario porque la cabeza es el eje del cuerpo y tenemos que protegerla. Entonces, si escuchamos algo, pues inmediatamente vamos a intentar buscar el estímulo y si lo alcanzamos a ver, esquivarlo. Entonces, por esa razón, los músculos, estos 2 músculos de los que giran la cabeza están vinculados de manera directa al encéfalo y no forman parte de la médula espinal. Esa es la razón por la cual también el estrés, ¿cierto? Las preocupaciones, la falta de sueño van a provocar espasmos y dolores musculares, principalmente en el trapecio, porque se contrae debido como una respuesta a un estímulo estresante, ¿listo? Entonces, por esa razón nos duele la cabeza cuando estamos muy bravos, cuando estamos peleando, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, nos coge un dolorcito de cabeza en esta región y se puede extender a la parte lateral. Espasmos del esternocleido y espasmos del músculo trapecio. Sin embargo, a pesar de que esa es la única función que tiene el nervio accesorio tiene una raíz craneal y esa raíz craneal sale del nervio accesorio, pero se pega al nervio vago y le da esa función de músculos faringeos y laringeos. O sea, teóricamente, las neuronas que se encuentran, a ver si lo tengo acá, las neuronas, la inervación que proviene, que va a ir a inervar los músculos de la faringe y de la laringe, mire, este es el nervio accesorio, ¿cierto? Y él le manda una rama al vago. Esa rama que proviene del núcleo ambiguo va y se le pega al vago. O sea, teóricamente, la inervación de los músculos de la laringe y la faringe proviene de la raíz craneal del nervio accesorio. Pero ¿qué pasa? Él por fuera, ya cuando salió del bulbo, se la manda para el vago. Otra razón por la cual le dicen al vago vago. ¿Viste? Entonces, ha sido una pelea real entre anatomistas y clínicos. Finalmente, cuál es el que se daña, ¿cierto? ¿Cuál es el que soporta la función? Por fortuna, o no sé si por desgracia, esta unión la hacen a través del foramen, a la altura del foramen yugular, que es por donde salen del cráneo, ¿sí? Si se daña el nervio vago, pues obviamente las fibras están ahí y pues es una lesión del nervio vago. Si yo corto el nervio vago voy a dejar de hablar porque tengo disfonía. Si se me dañan las cuerdas vocales, no se pueden mover. ¿Listo? A pesar de que su origen real era el núcleo ambiguo. Pero si se me daña el núcleo ambiguo, pues hacer un núcleo común, pues no voy a poder diferenciar. Por esa razón, anatómicamente hablamos de que la función es la función como tal de la movilidad de los músculos de la garganta y la laringe, es del vago, funcionalmente, en teoría, viene siendo del accesorio. No sé si me hice entender. ¿Quedó clara la...?
el concepto. Pero bueno, es la raíz craneal, en teoría inerva los músculos faríngeos y laringeos, que en teoría son del vago, pero se originan, salen por medio de la raíz craneal del nervio accesorio, que eso sale del núcleo ambiguo, ¿listo? Y se pega al vago justo después de salir, de tal manera de que le da esa información, le da esa función al vago, función que no tenía en teoría. Y finalmente la raíz espinal, ya que es grande, se va por todo, casi por todo el bulbo y se alcanza a extender un poquito hacia la médula espinal, que me va a inervar los músculos esternocleidomastoideo y los músculos trapecio. El origen aparente, ya lo sabemos, míralo, acá se ve, ¿cierto? El nervio accesorio. Si somos más minuciosos, va a haber una rama chiquita que se le va a pegar al nervio vago y le va a mandar esa información motora al vago, pero la que va a mandar a los músculos de la garganta. O sea, esa en teoría sería otra función, pero se prefiere dejar al accesorio solo, ¿cierto? Que es la inervación del esternocleido y el trapecio. ¿Listo? Acá vemos el núcleo ambiguo, que el núcleo ambiguo es el encargado motor general de todos los músculos branquiales. ¿Listo? Básicamente sería ese núcleo ambiguo, viene siendo casi el núcleo craneal del nervio accesorio. Pero pues se le dice núcleo ambiguo por esa razón, porque no se sabe quién es. Si es un núcleo común o es el núcleo accesorio que lo comparte con otros, por esa razón se llama ambiguo. ¿Listo? Acá vemos igual, vemos el nervio vago con sus dos ganglios, vemos el nervio accesorio que tiene un componente doble, una raíz craneal y una raíz espinal que sale en toda la médula espinal y antes de salir del cráneo le manda la ramita al vago para que él inerve los músculos de la laringe y los músculos de la faringe. Y finalmente el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es súper sencillo, solamente inerva los músculos intrínsecos de la lengua, los músculos que mueven la lengua, ¿cierto? El origen aparente ya lo hemos conocido, está por detrás entre las olivas y las pirámides, acá está el nervio glosofaríngeo, el origen aparente. El origen real solamente uno, un núcleo, el núcleo del hipogloso, que se encuentra en la parte más medial, en el bulbo, en la parte más medial, muy cerca, como uno llega a suponer, de la parte posterior. ¿Listo? Acá vemos el núcleo del cuarto par, del 12º par craneal, cerquita al núcleo del 11º, que es el núcleo del vago. Estos dos núcleos forman una prominencia en la cara posterior de la protuberancia, que es lo que se conoce como el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Esto lo habíamos visto en la superficie posterior de la cara posterior del bulbo raquídeo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Tema bastante cortico hoy. Lo que ustedes tienen que leer es mucho más, que es toda la parte externa de los pares craneales. ¿Listo? La parte, lo que ustedes ya vieron en anatomía, tienen que volverlo a repasar, aparte de los núcleos y las funciones respectivas. Voy a ser muy enfático en las funciones. ¿Listo? O sea, eso tiene que quedar claro, muchachos, porque de eso, de todo lo que estoy hablando, lo más importante clínicamente es la función de cada par craneal. Cuando ustedes lleguen a semiología, los van a coger y los van a parar de frente otra vez a recordar nervio craneal por nervio y cómo y su función. Porque si no sé cuál es la función, no sé cómo examinarlo. Entonces, importante que la función, voy a ser muy cansón con la función de los pares craneales. ¿Listo? Por eso, si hay alguna duda, por favor me avisan antes de que este tema quede calificado. Y recuerden que pares craneales es un tema eterno. ¿Ok? O sea, tiene que quedar claro, tienen que estarlo leyendo porque en cualquier examen, cualquier quiz lo puedo preguntar. ¿Listo? Profe, Es un tema fundamental. Señora. ¿el núcleo del tracto solitario tampoco iría con el nervio accesorio? No, porque No. el tracto solitario es meramente aferente. Aferente especial, gusto y aferente visceral. ¿Listo? El nervio accesorio solamente es motor, sino que la raíz craneal que sale del ambiguo sale como nervio accesorio. O sea, todo lo que va a inervar laringe y faringe motormente va a salir por el nervio espinal, por la rama craneal. Pero antes de salir del cráneo, esas fibras se pegan al vago. Entonces, en teoría, la inervación motora sales por la parte más superior del nervio espinal, pero se pega al vago. Pero es que finalmente del vago también sale fibras del núcleo ambiguo, o sea, es como lo mismo, es un núcleo motor general que combina información motora de todos los pares craneales bajos
sino que unas antes salen por el accesorio y se pegan al vago, entonces se le asigna esta función al vago. Pero clínica y anatómicamente, la función es del vago. O sea, yo hablo de mover la garganta, mover la laringe, es función del vago, a pesar de que esa raíz craneal salga por el nervio accesorio. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, entonces, ¿has de grabar?